Bueno, niños, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy, como quedamos, como acordamos hace 8 días, era trabajar maratón de preguntas desde del componente geométrico. Y bueno, pues ya esta parte, pues de ya dejarla, ya dejar eso bien concreto y ya terminaríamos este componente. Ya a partir del próximo sábado comenzaríamos el último, que sería el componente numérico numérico variacional, que ya sería la parte de álgebra y cálculo, ¿no? Más, que es muy sencillito, ¿listo? Entonces, damos inicio. La idea es poder, tengo en total 50 preguntas, que aquí a las 10, 5 minuticos antes debo desconectarme, podamos terminar, ¿listo?
Entonces, la idea es responder la mayor cantidad de preguntas posible. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Pues responderla lo más rápido posible. ¿Listo? Entonces, arranquemos. ¿Todos están viendo pantalla? Listo. Entonces, demos inicio. Darme un minutico porque no me quiere conectar la pantalla. Listo. Ahora sí, te arranquemos. Carlos, Luis son atletas. Ellos recorren varias veces una pista como la que se muestra en la siguiente ilustración. Bien, entonces observemos en una figura geométrica, ¿sí o no? Conocemos los lados de cada una de los lados de esa figura, sus medidas, donde F es el punto de partida de ambos atletas, en la dirección que se indica las flechas. Listo. Carlos corre con velocidad constante de 1 metro. ¿Qué significa eso? Que durante todo el recorrido tiene la misma velocidad por segundo. Y Luis eh, con velocidad constante de 1,5 metros. Luis y Carlos inician su recorrido al mismo tiempo. Cuando Luis ha recorrido 180 metros, ¿cuántos metros ha recorrido Carlos? Bueno, entonces en ese punto, ¿cómo cree que debemos hacer ahí? ¿Cómo haríamos ahí ese punto? Entonces miremos, por ejemplo, para el caso de Luis. Luis su velocidad es de 1,5 metros por segundo. Entonces, en un segundo, ¿cuánto recorre? 1,5 metros, ¿cierto? Si son 2 segundos, eh, ¿cuánto recorre en 2 segundos? ¿Cuántos metros recorre? 3 metros, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, rápidamente, por favor, ahora rápidamente. ¿Qué longitud tiene la pista? ¿Qué longitud tiene la pista? 90 metros, ¿cierto? 90 metros. Ah, ok. 90 metros. Listo. Y en esos 90 metros, sabiendo que por cada metro es 1,5, ¿cuánto tiempo empleó? Luis, muchachos. Ah, chicos, 60 minutos, no, no 60 minutos, no, ¿cuántos metros recorrió? Pues sabemos que la pista mide 90 metros, ¿cierto? Y sabemos que por, por cada segundo recorre 1,5 metros. Por cada segundo que transcurre, recorre 1,5 metros, ¿cierto? ¿Sí o no? Por cada segundo
Luis recorre 1.5 metros. En 2 segundos recorre 3 metros. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer los 90 metros? Que es lo que mide la pista. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En 60 segundos, muy bien. En 60 segundos recorre 90 metros. Muy bien, perfecto. En 60 segundos recorre 90 metros. Pero el recorrido que hizo fue de 180 metros. Por tanto, ¿cuánto tiempo empleó? 120 segundos. Muy bien. Hasta ahí, ¿vamos bien? Hasta ahí, ¿vamos bien? 120 segundos. Listo. Y ya es muy facilito. Y sabemos que Carlos se demora un metro por segundo, es decir, que por cada metro que recorre se demora un segundo. Y si sabemos que Luis tardó 2 minutos en recorrer 180 metros, ¿cuánto tiempo empleó Carlos para recorrer? eh, ¿Cuánto tiempo empleó Carlos? ¿O cuánto recorrió Carlos con ese tiempo? Recuerde que ambos partieron del mismo punto. 120 metros. Muy bien. De la respuesta correcta a esa pregunta es la B. Muy bien. 120 metros. Eh, sí, dime. No, no queda igual, hijo, porque ten en cuenta las velocidades. ¿Listo? Mientras Carlos recorre a 1 metro por segundo, Luis recorre a 1.5. ¿Listo? Entonces no pueden recorrer la misma distancia. ¿Listo? No pueden recorrer la misma distancia. Listo. Perfecto. Sí, es comprendible, muchachos. Claro o no, claro. Listo. Listo. Perfecto. Miremos esta de acá. Con una lámina rectangular de dimensiones 24 y 12 centímetros va a construirse una caja, ¿cierto? Va a construir una caja cortando cuadrados del lado L, como se observa acá en las esquinas de la lámina. ¿Cómo se muestra en la figurita? ¿Cuál es el área de la lámina rectangular? Listo, ¿qué debemos hacer ahí rápidamente? ¿Cuál es el área de la lámina? Pues debemos hallar qué forma tiene la lámina. Es un rectángulo, muy bien, pues debemos hallar el área de ese rectángulo, es base por altura. Entonces debe multiplicar 24 por 12. ¿Cuánto les da eso? 268, ¿cierto? 268. Listo. Entonces la respuesta esa correcta la respuesta a esa pregunta es la C. Listo, muy bien. 288 centímetros al cuadrado. Listo. Muy bien, perfecto. Simplemente era ya el área. Listo, para ello importante conocer la fórmula. Listo, esta preguntita acá. La figura uno muestra el molde que permite armar un sólido y la figura 2 muestra una de las vistas del sólido armado. Listo, tenemos acá las vistas. Frontal, lado derecho, izquierdo, superior, inferior, posterior. Y la vista del sólido. ¿A qué vista del sólido corresponde la figura 2?
Muy bien, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Pues puede mm, a cualquiera de las seis vistas, ¿no? Pues con el molde se arma un cubo. Listo, muy bien. No, no había mucho que pensarla, ¿no? Muy bien, perfecto. La opción correcta a esa respuesta es la A. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Están confundidos? Listo. Perfecto. Siguiente. En un plano cartesiano, un polígono tiene estas coordenadas. La figura correspondiente es, listo, debemos ubicar esas coordenadas. A ver, un minutico, ¿cómo les va con esa pregunta? La D, dice Martínez, B, dice Garay. Es importante ubicar esos puntos, ¿no? La B, dice Marcela. A ver, los demás, ¿cómo les va con esa pregunta? Bolaños dice la B, Mora la A. Muy bien, la respuesta correcta a esa pregunta es la B. Muy bien, es la B. ¿Listo? Eh, ¿Hay alguien que no la entiende? ¿La explicamos o para todos comprenden por qué es la B? ¿Mm? Entonces, simplemente lo que deben mirar es lo siguiente, muchachos. Usted tiene el punto M, ¿cierto? Menos 10 tercios, 10 tercios. No olviden, por favor, que es una coordenada, ¿cierto? De la primera componente es en X y la segunda componente es en Y. Simplemente, ¿qué debe hacer para guiarse? Pues usted puede hacer la división de esos fraccionarios y eso le da menos 3,3 y 3,3, ¿cierto? Pues ya ahí le queda mucho más sencillo ubicar esos puntos, ¿no? Ahora, si usted toma la coordenada n, ¿cierto? Menos 2 tercios, 10 tercios, 3 menos 2 tercios, ¿cierto? Entonces nos dan menos 0,6 y 10 tercios, pues 10 sobre 3, 3,3. ¿Listo? Listo. Entonces de esa forma les queda mucho más fácil ubicar. Muy bien. Simplemente la ubicación eh, de puntos en el plano cartesiano. Perfecto. Muy bien. La opción correcta es la B. Listo. Miremos la pregunta número 5. Un hombre tiene plantado en un jardín un árbol de 15 metros de altura que justo a las 4 de la tarde proyecta una sombra de 24 metros de longitud. Debido a que esta sombra no alcanza a cubrir todo el jardín, decide plantar junto a otro árbol de 10 metros de altura. Al otro día, a las 4 de la tarde, hace la medición de la sombra del nuevo árbol. El valor obtenido en la medición debe ser. Entonces, muchachos, ¿cómo procedemos a hacer este punto? Primero deben hacer una representación gráfica. Miren muy bien. Un hombre tiene plantado un jardín de 15 metros de altura. Luego, al lado de él, planta otro árbol de 10 metros.
No es una regla de 3. No es una regla de 3. Ese tema lo trabajamos. Háganse los dos arbolitos, uno al lado de otro, trace la sombra y mire qué es lo que obtiene. Muy bien, Nicole, muy bien. Serían triángulos semejantes. Triángulos semejantes. Entonces usted tiene acá un arbolito, ¿cierto? Muy bien. Tiene su arbolito. Uy, qué feo sea. ¿Cierto? El primer arbolito que tiene una altura. Luego usted traza su otro arbolito. Listo. 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 Sabemos que este tiene una altura de 15, ¿cierto? 15 metros. Ahí no puedo ver. Una altura de 15 y este tiene una altura de 10, ¿cierto? Y proyecto una sombra. ¿Listo, chicos? ¿Sí es claro el dibujo? Sí. Ah, y proyecta una sombra, ¿cierto? Y proyecta una sombra sabiendo que es de cuánto? De 24 metros. ¿Listo? De 24 metros. Listo. Listo. Y si nosotros hacemos el triangulito, ¿cierto? Hacemos este dibujito, recuerden cómo nos va a quedar. Nos queda de esta forma. 15, 10 y 24. ¿Listo? Y 24. Listo. Y si nosotros somos más detallistas, aquí obtenemos dos triangulitos, ¿cierto? Primero uno, que mide 15 y 24. Y luego tenemos otro, ¿cierto? Que mide 10. ¿Y qué nos están pidiendo allá? La sombra. ¿Qué pedacito nos están pidiendo allá? Este de acá. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Si recuerdan eso? Lo trabajamos. Lo trabajamos. Listo. ¿Sí? Listo. Y recuerden que cuando nosotros aplicamos semejanza de triángulos, pues debemos relacionar los lados correspondientes. Entonces, 15, 15. ¿A quién? ¿Cuál es su lado correspondiente? El lado 15, ¿quién es su lado correspondiente? El lado 10, ¿cierto? ¿Sí o no? El lado 10. Y 24, pues su lado correspondiente sería, pues X. Listo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar recuerde cuando es un triángulo, triángulos semejantes, entonces nos va a quedar 15, ¿cierto? 15 sobre 10, ¿cierto? Lo relacionamos igual a ¿qué? A 24 igual a X. Entonces, despejemos a X. Si nosotros despejamos a X, ¿cierto? Ujú. Entonces, 15 pasa a multiplicar, X pasa a multiplicar, ¿cierto? Nos queda acá por 15, luego 10 por 24, y luego el 15 pasa a dividir, ¿no? 10 por 24 dividido en 15. ¿Cuánto les da todo eso, muchachos? Ujú, perfecto. ¿Cuánto les da? 16. Muy bien. Es decir, que la longitud es de 16. ¿Listo, muchachos? También usted fuera podido colocar esto así, ¿no? También, ¿no? 10 sobre 15 y X sobre 24. También lo fuera podido colocar así. Despeja, ¿cierto? Y obtiene la misma respuesta. Sí, sí nos acordamos de esto. Ojo que esos puntos eh, lo están preguntando, esos puntos de ese estilo, así sencillitos, están saliendo en la prueba.
Entonces, por favor, siempre, como ustedes van a tener ese día una hoja donde usted puede rayar, eh, por favor, se hace un dibujito. Con un dibujo que usted se haga, mire que ya el problema se lo aterrizó, pero por favor, el triángulo triángulos semejantes, eso hay que repasarlo. Esas preguntas están saliendo. Entonces, por favor, no se les puede olvidar. Listo. Entonces, la pregunta es, la respuesta correcta en este caso sería la A. Muy bien. Pregunta 6. Pregunta 6. Pregunta 6. A ver. En un juego, Juan lanzó 3 dardos a un tablero como el siguiente. Listo. Entonces, observen el tablero. Importante leer la información que nos dan acá. Al lado izquierdo aparece un cuadrito que se conoce como conversiones, donde donde cada cuadrito pequeño significa algo acá. 10, 5 puntos, 3 puntos y la parte externa un punto. ¿Listo? El puntaje del juego se obtiene sumando los puntos asignados a la posición donde cae cada dardo. Los 3 dardos que lanzó Juan quedaron ubicados en los cuadrados E5, F6 y D7. Y D7. ¿Qué puntaje obtuvo Juan? Muy bien, perfecto. ¿Listo? No hay mucho que discutirla, ¿no? La respuesta correcta es la D. ¿Listo? Mira, E5, entonces E5, ubícate acá, E5 quedaría aquí, serían 10 puntos, F6, ¿cierto? F6, ¿cierto? Serían 10 puntos, ¿sí o no? Porque nuevamente cae aquí, y D7 cae acá, que son 5 puntos, entonces serían 25 puntos. ¿Listo? ¿Listo, Nicole? La respuesta correcta es la D. Listo. Miremos esta a ver cómo nos va. En un almacén deportivo quieren empacar balones de 10 centímetros de radio en cajas cúbicas. Disponen de los siguientes moldes para armar las cajas. Listo. Entonces, observen ahí los moldes. ¿Cuál es el molde más adecuado para construir esas cajas? ¿Cuál sería ese molde más adecuado para construir las cajitas? Muy bien, hija, muy bien, perfecto, Solargi. La respuesta correcta es la C, porque ya tú lo dijiste, si el balón tiene 10 centímetros de radio, ¿cierto? ¿Sí o no? Tenga presente eso, muchachos. ¿El balón qué forma tiene? Es esférico, ¿sí o no? ¿Cierto? Es de forma esférica. Sabemos que el radio, ¿cierto? O sea, esto de acá mide 10, ¿cierto? ¿Sí o no? Mide 10. ¿El diámetro cuánto va a medir? Les va a medir 20 centímetros, ¿sí o no? 20 centímetros. Por ende, la caja, ¿cierto? La caja donde se va a introducir el balón debe tener ¿cuánto debe medir su lado? Si es cúbico, recuerde que como es cúbico, pues tienen las mismas dimensiones los laditos. Entonces, ¿cuánto debe medir? Pues 20 centímetros. Listo, muy bien. De la respuesta correcta es la C. ¿Listo, chicos? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Listo. Perfecto. Listo. Miremos la pregunta número 8.
En el siguiente plano cartesiano se muestran las circunferencias C y C. Esa comita que está ahí se lee C', ¿listo? C' y C', con centros en O y O'. Las circunferencias son tangentes, es decir, que en el punto E, O, ¿qué significa que sean tangentes? Que tienen un punto en común, o sea, este puntico acá, donde está E. En el punto E y O es un punto de C'. ¿Listo? Listo. Perfecto. Las coordenadas de O y O' son 2,2 y 3,2 respectivamente. ¿Cuántas unidades mide el diámetro de C, o sea, de la circunferencia C? Entonces, miremos a ver cómo les va con la pregunta. ¿Cuánto mediría el diámetro de C? No, diámetro, hija, no, no coordenadas, sino diámetro, diámetro, diámetro. Listo. Entonces, a verlo, ¿listo? Entonces, ubiquemos las coordenadas. Nos dice, el O', ¿cierto? O sea, este de acá, su coordenada es 2,2. Entonces, vamos a ubicarlas. Listo. 2,2. Y el O, no, perdón, al revés, respectivamente. 2 y 2. Y el otro puntico es 3 y 2, ¿cierto? Listo. Es decir, ¿cierto? Es decir, ¿sí o no? Es decir, que ahí están 3 y 2. Listo. 3 y 2. Listo. 3 y 2. Es decir, que de aquí a acá, ¿cuánto es la distancia? Pues contamos las unidades, 1 y 2 sería 2, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Estaríamos bien? Acá, ¿cierto? Hasta acá serían 2. Y de aquí a acá, ¿cierto? Si aquí es una unidad, pues aquí sería otra unidad, ¿sí o no? Entonces, al sumarlo, pues nos da 4. Es decir, que el diámetro de la circunferencia C es de 4 unidades. Entonces, muy bien, la respuesta correcta es la C. ¿Listo? Hasta ahí, ¿vamos bien? El cuadrilátero JKMN se amplió el triple y se obtuvo el cuadrilátero J'K'M', ¿Cómo es que se llama esa transformación? Cuando nosotros podamos ampliar o reducir una figura. ¿Cómo se llama esa transformación, muchachos? No, no se llama ampliar. Muy bien, Nicole. Homotesia. Se llama homotesia. Homotesia, recuerdes cuando podemos reducir una figura o ampliarla. ¿Listo? No hay lío. Teniendo en cuenta la transformación que se realizó en el cuadrilátero JKMN, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderos? Entonces, miremos la primera. Los dos cuadriláteros que se obtienen tienen igual perímetro. ¿Esa es verdadera o esa es falsa? Falsa, ¿no? Esa es falsa, ¿cierto? El cuadrilátero JKMN y el cuadrilátero J'K'M', son semejantes. Esa es la verdad, esa es verdadera, ¿cierto? Muy bien.
es verdadera, ¿cierto? Listo. El cuadrilátero JKMN y el cuadrilátero J'K'M'n' son congruentes, es decir, son iguales. No, esa es falsa. Entonces, la respuesta a esa pregunta es la C. ¿Listo? Es la C. Muy bien. Perfecto. Listo, mis niños queridos. Es la C. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas hasta acá, muchachos? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces sigamos a ver cómo nos va. En el plano cartesiano se ubican tres puntos, que son vértices de un paralelogramo. Recuerden que ya usted en su cabecita debe tener, ya debe saber cómo es gráficamente es un paralelogramo, ¿no? Recuerde que un paralelogramo gráficamente es de esta forma, ¿cierto? Gráficamente es de esta forma. ¿Listo? Gráficamente. ¿Listo? ¿Sí o no? Gráficamente es de esta forma. ¿Cuál de las siguientes parejas ordenadas puede corresponder al cuarto vértice del paralelogramo? Muy bien, mis muchachos, muy bien, ¿listo? Muy bien. La respuesta correcta a esa pregunta es la D, listo. Ubicamos en la coordenada 4,1, 14,1, quedaría ese puntico por acá. Trazamos los segmentos y obtenemos el paralelogramo. ¿Listo? Hasta el momento, fácil, difícil las preguntas. Muchachos, ese es el estilo de preguntas que le van a salir en la prueba. ¿Con su guía? ¿Cómo así con su guía? Ah, con su guía. Entonces, si los dejo solos, no, no, ustedes tienen, son capaces. Ustedes son capaces. ¿Listo? Solitos pueden también hacer esto, ¿vale? Recuerden que la idea es como, mire, hay una cosa ahí, complicada con el asunto de las pruebas A11. Por ejemplo, las de calendario B, ayer estaba leyendo la noticia, inicialmente estaban para el 13 de septiembre, presentarlas presencialmente. Y ayer leyendo la noticia, se tomó la decisión de reimplantear esa fecha. Ahorita los muchachos de calendario B, o los que eran de calendario B, van a aplicar la prueba en octubre, es un mes después. De las de calendario A todavía está incierto, no sabemos cuándo es, no sabemos cuándo va a comenzar, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a pensar, si las de calendario B es alrededor, creo que fue el 13 de octubre que leí, el 11 de octubre, me parece que el 11 de octubre es que presentan las pruebas. De eso, el 11 de octubre. Entonces, después de esa fecha, ustedes la presentarán un mes después o 3 semanas después. Entonces, háganse la idea que de aquí a noviembre ustedes están presentando las pruebas, muchachos. Sí, porque partiendo de esa fecha, ¿no? Pero mientras tanto, pues tengan paciencia. Tengan paciencia. Lo que sí se sabe es que usted este año presenta las pruebas. ¿Listo? Que cuándo no, pero este año las presenta. ¿Listo? Ustedes tengan paciencia. Mientras tanto, pues irnos, eh, pues capacitando, ¿no? Listo. Dime, ¿qué pregunta tienes? Profe, digamos, para la distrital que pues uno pasa más con el ICFES y nos dan el resultado, pues los resultados se demoran. Ahí, ¿cómo se hace? Porque, Lo que pasa es que este año el Ministerio de Educación, eh, mediante una resolución, eh, pues le dio la opción libre a las universidades de que no necesariamente tenga que tener como requisito
el IPES, ¿listo? Es decir, para este año el IPES no es un requisito principal para el proceso de admisión a una universidad, que es un requisito que usted debe cumplir, es decir, supongamos que usted ingresó, ¿cierto? Pero usted debe presentar la prueba porque usted debe presentar ese requisito, pero no es el requisito principal para ingresar. Pues en el caso de la distrital, por ejemplo, ¿qué hicieron para este semestre? Para este semestre. Entonces, lo que hicieron ellos fue sencillamente solicitar notas del colegio, mirar el rendimiento académico en el colegio, y eh, aquellos estudiantes que presentaron pruebas Saber 11 en años anteriores. Entonces, si la situación se mantiene, para el próximo semestre van a hacer lo mismo, van a mantener la misma directriz de solicitar rendimiento académico, y las personas que hayan presentado IPFES en años anteriores eh, también lo pueden hacer, ¿listo? Entonces, lo mismo puede pasar en la Universidad Nacional, pero como yo les decía a los chicos del martes, ya a partir del 1 de septiembre volvemos a una normalidad. Prácticamente se está reactivando muchos sectores económicos. Algunas universidades ya van a volver a la alternancia, ¿sí? Presencial y virtualidad. Casi 100 universidades, ¿sí? Por eso, pero pedían IFES para los que hayan presentado en años anteriores, o sea, del 2016, 2015 al 2019, ¿sí? Y a los de calendario B, pues les pedía el rendimiento académico. Bueno, eso fue una convocatoria especial. Aparte de eso, ya la distrital abrió 3 programas: física, biología y química puras, lo que conocemos como las ciencias puras. Entonces, dado que ya se está volviendo a la normalidad en términos relativos, que tenemos que aprender a convivir con el virus hasta que llegue al país, hasta que primero se apruebe una vacuna y llegue al país. Entonces, viendo ese panorama en la nacional, pues hay la posibilidad que este semestre sí realice examen de admisión, ¿cierto? Viendo las posibilidades, dado que se está volviendo prácticamente a lo normal, dado que el IFETS autorizó que las pruebas Saber 11 sean presenciales, cumpliendo unos protocolos de bioseguridad. Entonces, la nacional seguramente hará lo mismo. En los lugares donde se presente la prueba, se establecerán unos protocolos para que los chicos la presenten. ¿Listo? Entonces, hay que esperar. Son solamente conclusiones que uno saca debido a las decisiones que está tomando actualmente. Entonces, lo más importante es esperemos. Ya se sabe que usted la va a presentar este año. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo más importante es que usted esté preparado. Eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces tengan paciencia, muchachos, tengan paciencia. Listo, miremos la siguiente figura. Observe la figura 1 construida sobre una cuadrícula. ¿A cuál de las siguientes figuras es semejante la figura 1? Semejante. Recuerde que los lados deben ser proporcionales. ¿Ahí cuál sería la respuesta? Muy bien. De la respuesta a esa preguntita es la opción B. Observe las características. Por ejemplo, acá eh, se forma un cuadradito, ¿cierto? Miren acá. Aquí no, esto no lo cumple, ¿cierto? Mire los lados. Perfecto. Aumentó el doble, ¿cierto? Muy bien. Entonces, muy bien, perfecto. La respuesta correcta es la B. Listo. Miremos esta acá. Bueno, aquí ya vamos a aumentar un poco el nivel. ¿Listo? En la siguiente figura, el radio de cada uno de los círculos inscritos en los cuadrados mide 1 centímetro. ¿Cuánto es el área de la región sombreada? De la región sombreada. ¿Cómo la hacemos? A ver.
Un minutico, piénsela y me comentan, ¿vale? Cada círculo tiene un diámetro de 2 centímetros, ¿sí? Entonces, a partir de eso ya tú puedes determinar, ¿qué puedes determinar a partir de lo que me acabaste de decir? ¿Qué puedes ya hallar? Que los lados del cuadrado equivalen a 2. A 2, entonces que cada ladito equivale a 2, ¿cierto? Muy bien, ¿sí o no? Muy bien, cada ladito equivale a 2 centímetros. ¿Y cuánto mide el lado? Y bueno, pues ya sabiendo eso, ya podemos determinar el lado del cuadrado grandecito, ¿cierto? ¿Cuánto mediría el lado del cuadrado grandecito? 8, ¿cierto? Muy bien, 8, ¿cierto? 8 centímetros. Ah, muy bien. Mire que ya estamos construyendo nuestra solución. 8 centímetros. ¿Hasta ahí vamos bien todos? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien todos? Y como es una área sombreada, ¿cierto? Como es área sombreada, ¿cómo es que nosotros hallamos áreas sombreadas, muchachos? ¿Cómo es que nosotros lo hallamos? Espera un momentico, vamos paso a paso, vamos paso a paso. Recuerde que en un área sombreada no hay ninguna fórmula que permita hacerlo, sino hay que un proceso. ¿Cuál es el proceso que nos permite hallar áreas sombreadas? Primero, ¿qué debemos hacer? Como primer paso para hallar hallar un área sombreada. Mm, ¿Qué pasó, muchachos? A ver, dígame la verdad, se les olvidó, ¿cierto? Bien, espera, bien, listo. Lo que primero se debe hacer es lo siguiente. Lo primero que se debe hacer es lo siguiente. Se halla el área, ¿cierto? Se halla el área de la figura grande, para decirlo en esas palabras, de la figura grande. En este caso se hallaría el área de todo el cuadrado. Pues ya sabemos, ¿cierto? Que la longitud es de 8 centímetros, ¿cierto? Entonces, por ende, el área, sí, ya el área de ese cuadrado es de 64 centímetros cuadrados. Perfecto, listo. Es decir, que ya descartamos la B y la D. Ahora debemos ver los círculos. Luego, como segundo paso, ¿qué se hace? Se halla el área de las figuras, de la figura o figuras internas. En ese caso, si observamos bien, tenemos en total tenemos 16 círculos, ¿cierto? Pero solamente basta, ojo ahí, solamente basta con hallar el área de uno de ellos, ¿cierto? Solo no hay necesidad de hallar el área de todos los 16 porque tienen las mismas dimensiones, simplemente basta con hallar el área de uno, muy bien, ¿cierto? Y recordemos que el área de un círculo es que pi por r cuadrado, pero tenga en cuenta que en los ejercicios de ese estilo el pi siempre se deja fijo, entonces simplemente reemplazamos por el radio. ¿Cuánto es el radio de cada circulito? 1 centímetro al cuadrado, ¿cierto? No omitan las medidas, ojo, ojo, no omitan las medidas, muchachos. Entonces nos daría pi por centímetros al cuadrado, ¿cierto? Eso es solamente un círculo, pero como son 16, pues debemos que multiplicar por pi centímetros, es decir, que nos daría 16 pi centímetros el área de las figuras internas. Hasta ahí, ¿vamos bien, muchachos? Entonces, como ya ustedes lo dijeron, muy bien, el área sombreada es igual a ¿qué? Al área mayor, o sea, 64 centímetros cuadrados, ¿cierto? Menos 16 pi centímetros al cuadrado. Es decir, que si observamos las respuestas, la respuesta correcta es la opción A. Muy bien, perfecto. ¿Listo? Está fácil, está difícil, trabajable.
Perfecto. Miremos cómo nos va con la siguiente. Ah, ok. Ok, ok, pero en ese caso, ojo que la fórmula que les di el martes, los que estudian del preuniversitario, es cuando usted tiene ejercicios de este estilo, Bolaños, que tú tienes un cuadrilátero y una circunferencia. Entonces, que la fórmula es igual a qué? A S por R, donde ese que es el semiperímetro y R es el radio, ¿cierto? Pero ten presente que tú podrías aplicar esta expresión, ¿cierto? Esta expresión, ¿sí o no? Esta expresión cuando tú quieres hallar el área del qué? Del, del cuadrilátero. ¿Listo? Pero en este caso, pues, no se puede emplear. ¿Listo, Bolaños? Entonces recuerde que el semiperímetro es del cuadrilátero, ¿no? Listo, perfecto. Las pirámides son sólidos que tienen por base un polígono cualquiera. Usualmente nosotros empleamos aquellas pirámides cuya base es cuadrado, ¿no? Y por caras laterales por caras laterales. Triángulos con vértices en común. ¿Cuál de las siguientes cuál de los siguientes desarrollados planos corresponde a una pirámide de base rectangular? ¿Cuál sería ahí, muchachos? Profe, y dice base triangular. Eso, triangular, perdón. Es que era para ver si estaban atentos. Ustedes están atentos. Me alegro que estén atentos. Muy bien, pero la respuesta correcta, pues la B, ¿no? No tiene esto mucha discusión, ¿listo? No tiene mucha discusión esto. ¿Listo? Eso no tiene mucha discusión. Listo, perfecto, perfecto. Eh, ¿Me harías un favor, Garay? ¿Puedes decir algo es para quitar un ruidito acá en el computador? ¿Puedes activar el micrófono y decir algo? ¿Cualquier cosa? Listo, ya. Perfecto. Listo. Listo, niños, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda? Miremos la 14. ¿Cuál de las siguientes figuras son pirámides? Muy bien, la figura 2 y la figura 3. Entonces, la respuesta correcta a esa pregunta es la B. ¿Listo? Porque recuerde que una pirámide, la base puede ser cualquier polígono, pero las caras laterales son triángulos, ¿cierto? Perfecto, la B. Muy bien. Listo, miremos la siguiente, la pregunta número 15. A continuación, se enuncian propiedades de algunos cuadriláteros. Entonces, ojo ahí. Un paralelogramo, ya ustedes en la cabecita ya sabe usted gráficamente cómo es un paralelogramo. ¿Listo? Es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. ¿Qué significa eso, profe? Ah, entonces si usted tiene aquí el cuadrilátero, este y este son opuestos, y este son opuestos. ¿Listo? Recuerde que quiere decir opuestos, que tenga la misma inclinación y tenga el mismo sentido. ¿Listo? Miremos la segunda propiedad. Un rombo es un paralelogramo que tiene sus cuatro lados congruentes. ¿Qué significa eso que tenga sus cuatro lados congruentes?
que son iguales. Muy bien, es decir, que tienen las mismas medidas. Los laditos tienen las mismas medidas. Perfecto. Un rectángulo es un paralelogramo que tiene sus ángulos rectos. Entonces si yo dibujo un paralelogramo, bla, bla, bla. ¿Qué significa que tenga los ángulos rectos? ¿Qué significa eso, muchachos? Que los ángulos sean rectos. Que miden 90 grados. Es decir, esos laditos de acá miden 90 grados. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Y la cuarta, un cuadrado es un paralelogramo que tiene sus lados, sus 4 lados congruentes y sus 4 ángulos rectos. Estos ya lo sabemos todos. Observe el siguiente cuadrilátero. El cuadrilátero FGHI de la figura es... Muy bien. Es un rectángulo, pero no un rombo. Perfecto. Muy bien. De la respuesta correcta a esa pregunta es la B. Muy bien. ¿Listo? Muy, muy bien. Los felicito mucho. ¿Listo? ¿Tienen ahí alguna pregunta, alguna duda, muchachos, hasta el momento? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí, niños? Listo. Bueno, vamos lento. Yo quería que culmináramos las 50 preguntas, pero bueno. Dime, ¿no alcancé un rombo? Recuerda que un rombo es que sus 4 lados son congruentes. Sí, cuando son iguales sus lados, pero recuerda que el rombo tiene una forma gráfica, ¿no? O de solar G, ¿sí? Miremos acá. En la figura se muestra un paralelepípedo recto. Listo. Observe la figura, un paralelepípedo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es la verdadera? No es la verdadera. Entonces, por favor, a ver cómo les va. ¿Cuál no sería verdadera? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera? Entonces, vamos a verlas. Entonces, miremos. Los rectángulos, ¿no? D, E, H y C, ¿cierto? O sea, la vista, la vista inferior tiene la misma área de rectángulo de la vista superior. Sí, esa es verdad. El rectángulo A, B, C y D es congruente con el rectángulo F, G, H y G. Sí, es decir, la cara frontal, digamos que esa es la cara frontal, es igual a la cara posterior. Muy bien. La medida del segmento DG, o sea, DG, o sea, de aquí a acá, DG es igual al segmento AC. No, esa es falsa. Esa es falsa, ¿no? Y la D, la medida del segmento EA, o sea, de aquí hasta acá, es igual al segmento de CAG. Sí, son iguales, ¿cierto? Porque tenga presente que la vista izquierda y la vista derecha son congruentes. Por tanto, sus diagonales van a ser igual. Por ende, la respuesta correcta a esa pregunta es la C. Muy bien, muchachos. Es la C. ¿Listo? Para todos sí es comprensible por qué la C, o alguien tiene dudas de por qué es la C. Listo. Miremos la pregunta 17.
Una empresa de empaques ofrece a una pastelería los siguientes 4 modelos de cajas para que empaquen algunos de sus productos, como observamos ahí en la figura, para que empaque alguno de sus productos. Listo. ¿Cuál de los modelos debe escoger la pastelería para empacar tortas de forma cilíndrica de 20 centímetros de altura y 7 centímetros de radio? Muy bien, entonces, sin pensarlo mucho, la respuesta correcta a esa pregunta es la C, ¿cierto? Es la C. Muy bien, es la C. Perfecto, es la C. Para alguien no es claro por qué la C. Recuerde que la torta es de forma cilíndrica, ¿no? Es decir, su forma es de ese estilo, ¿cierto? ¿Sí o no? Altura, 20 centímetros y el radio es de 7 centímetros. Entonces, la cajita que debe tener, pues debe tener que una altura de 20 centímetros, ¿cierto? Y una base ¿de cuánto? De 14, ¿no? De 14 centímetros que debemos tener presente toda esta medida. ¿Listo? Muy bien. La respuesta correcta es la C. Listo. Muy bien. Miremos la siguiente. Para realizar un experimento se llenan con un líquido botellas de diferentes capacidades, como la que se muestra a continuación. Capacidad 200 centímetros cúbicos, bueno, ahí pueden observar. Posteriormente, para elaborar una mezcla, se debe pasar el líquido de algunas botellas al recipiente que aparece a continuación. El recipiente se llena exactamente con el líquido de las botellas. Entonces, por favor, antes de responder esa pregunta, ¿qué es lo que usted debe hallar primero? ¿Qué es lo que usted debe hallar primero, muchachos? El volumen, ¿cierto? El volumen del recipiente. Y ese de la caja. ¿Y qué forma tiene esa caja? Es un paralelepípedo o un prisma, ¿no? Paralelepípedo o prisma. Listo. ¿Y cómo se halla el volumen de esa cajita? ¿Cómo se halla el volumen de esa cajita? ¿Cómo hallamos el volumen de esa cajita? Se multiplican los valorcitos, ¿cierto? ¿Y cuánto les da todo eso? Muy bien, ¿cuánto les daría eso, muchachos? 4.000 centímetros, que no olviden las unidades de medida, centímetros cúbicos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Con qué botellita se llenaría esa caja? Perfecto, botella 1 y botella 4. La respuesta correcta es la C. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Muy, muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Cómo vamos, muchachos? Hasta acá. Ay, se me repitió. Uy, bien, listo. Vamos a ver. Esta yo creo que sí es sencillita para todos. El cuadrado del lado 2L se inscribe una circunferencia como se muestra a continuación. ¿Cuál es el radio de la circunferencia inscrita? Muy bien, sería la mitad, ¿cierto? La mitad, pues el radio sería L. Muy bien, perfecto. El radio sería L. Perfecto, perfecto. Muy bien, perfecto. Uy, sí, no. Entonces, el radio, ¿cierto?
Como es la mitad, sería L. Perfecto. La respuesta a esa pregunta es la B. ¿Cuál es el área, cuál es el área sombreada? ¿Cuál sería el área sombreada, muchachos? ¿Cuál sería el área sombreada? La C. Muy bien, es la C. Vamos a hacerla entre todos para que por favor la observemos. Nos están pidiendo ya esta área sombreada, o sea, la azulita. Listo. Te recuerde los pasos. Primero se halla el área de la figura grandecita. En este caso hallamos el área del cuadrado, ¿cierto? Muy bien, que sería como el lado mide 2L, elevamos al cuadrado. Entonces, que nos daría 4L a la 2. Segundo, hallamos el área de las figuras o figuras internas. En este caso hallamos el área del círculo, que es pi por R, el cuadrado. Pero ya conocemos el radio, ¿no? El radio mide L. Es decir, que eso es igual a L cuadrado pi. Y el área sombreada, que es lo que nos están pidiendo hallar, es igual a ¿qué? Al área mayor, o sea, 4L cuadrado menos L cuadrado pi. ¿Qué tienen en común esos dos términos? El L al cuadrado, ¿cierto? Se factoriza, abrimos paréntesis y ¿qué nos va a quedar? 4 menos pi. La respuesta correcta a esta pregunta es la C. Muy bien, perfecto. La C. Si es claro para todos, alguien no entiende, a ver, por favor, aprovechen este espacio. La idea de este espacio es que lo aprovechen, no tienen, si tienen dudas. ¿Bien hasta ahí? Listo, listo, muchachos. Listo. Miremos la pregunta 22. Observa la secuencia de figuras. Conservando la regularidad, ¿cierto? Conservando la regularidad de la secuencia. ¿Cuál es la figura 7? La, la A, la B. Bueno, bueno. Si yo les dijera la figura número 4, ¿cuál sería la figura número 4? La B, dicen acá, la B, la B, la B, la B, la B. Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Muy bien. La respuesta correcta es la B. ¿Sí o no? Profe, ¿por qué la B? Muy sencillito. En la figura número 3 tenemos esto. ¿Cierto? Espera ahí. ¿Listo? Esa es la figura 3. ¿Cierto, Mora? La figura 3. ¿Sí o no? Espere un momentico. Espere un momentico. Espere un momentico. ¿Listo? Entonces, si usted observa bien, la secuencia va rotando, ¿cierto? Va rotando. Entonces, si yo quisiera saber la figura número 4, pues la figura número 4, ¿cómo nos va a quedar, cierto? ¿Cómo nos quedaría la figura número 4? ¿Sí o no? Así, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría la figura número 5? ¿Cómo nos quedaría la figura número 5? Como la D, ¿cierto? Nuevamente volvería, ¿cierto? Muy bien. La figura número 6, ¿cómo nos quedaría?
Ah, sí, señores, tienen razón. No vi la siguiente. Y la figura número 7 sí quedaría. Sí, sí, señores, figura número 7. Sí, la respuesta correcta es la A. Sí, listo, muy bien, listo. Perfecto. La A, listo. Muy bien. Lo hice intencionalmente para ver, para que lo, lo corrigieran ustedes mismos. Listo. Listo, vamos a ver esta preguntita. Esta preguntita es un poquito sencillito. Es sencilla, pero a primera, la que a primera vista parece como que eso es duro, pero vamos a ver. Tómense un minutico, léanla por favor y a ver cómo nos va. Eh, Pregunta. Nosotros vimos esto una vez, ¿cierto? Se llama figuras compuestas. Se observan bien la figura que está ahí, ¿de qué está compuesta? De un cuadrado y un semicírculo, ¿sí o no? Y observe que nos dan un proceso, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso? Que queremos hallar el área de esa figura. Entonces nos dan aquí el paso a paso. ¿Listo? Pregunta. ¿Alguien comprende el paso a paso o no lo entiende? A ver, tranquilos. Hay un paso que no comprende, muchachos. Jennifer no lo entiende, Mora no lo entiende, listo. Entonces vamos a hacerlo nosotros, ¿vale? Vamos a hacerlo nosotros. El cuarto no lo entiendes, listo, no importa. Listo. Entonces vamos a hacerlo nosotros para que ustedes vean el paso, el paso. El cuarto paso lo que hacen es factorizar, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo. Factorización. Ahí factoriza, ¿listo? Entonces vamos a hacer nosotros ese ejercicio. Entonces, todos atentos. Entonces tenemos la siguiente figura, el cuadrito. Listo. Sabemos que el lado del cuadrado mide acá y queremos hallar toda esta área de acá. Y ya reconocemos las figuras. Tenemos acá tenemos acá el área, el área del cuadrado, ¿cierto? Y el área del semicírculo, ¿cierto? Que el área total sería igual a ¿qué? El área del cuadrado más el área del semicírculo. Entonces, comencemos. Ustedes recuerden, primero se debe hallar el área de cada una de las figuritas. Entonces, hallemos el área primero del cuadrado. Recordemos que el área del cuadrado es eh, lado al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cuánto? La medida del lado acá es K, ¿cierto? Se nos va a quedar K al cuadrado, o sea, K a la 2. ¿Hasta ahí vamos bien? O también recuerden que el área también es lado por lado, o sea, nos quedaría K por K, es decir, K a la 2. Perfecto, K a la 2. Hasta ahí, el primer paso es comprensible, paso número 1.
Listo. Paso número 2. El paso número 2, pues, es hallar el área del semicírculo, ¿no? Área del semicírculo. Recuerde que el área de un círculo completo, del círculo completo, es pi por radio cuadrado, ¿cierto? Es pi por radio cuadrado. Pero como es un semicírculo, es decir, la mitad, pues debemos dividir por 2. Debemos dividir por 2. Listo. Tenga presente eso, mis muchachos queridos. Si sabemos que este lado mide K, ¿cierto? ¿Cuánto va a medir el radio? Si es la mitad. ¿Cuánto mide el radio? Si sabiendo que es la mitad de la K. Entonces, ¿cuánto mide el radio? K sobre 2. Perfecto. Muy bien. K sobre 2. Pero ten en cuenta, Igaray, no un medio, sino K. K. Ten en cuenta K. Es importante tener presente las medidas que están ahí. ¿Listo? K sobre 2. Bien, hasta ahí vamos bien. Tranquila, no te preocupes. Uno en la vida es importante, uno en la vida de equivocarse y a través de la equivocación uno observa el error y uno mejora. ¿Listo? Entonces no hay lío si se equivoca. Entonces reemplazamos pi. ¿Quién es el rayo? Ah, pues el rayo es K sobre 2 elevado a la 2, ¿cierto? Todo sobre 2. Ahora resolvemos este proceso acá. ¿Cómo nos va a quedar pi sobre 2? ¿Cuánto nos da K sobre 2 elevado a la 2? ¿Cuánto nos daría eso, muchachos? ¿Qué debemos hacer ahí? No, no orejitas, sino, no, tampoco ley de extremos. La potencia, muy bien, es una potencia. ¿Cómo es una potencia? Y recuerden eso, por favor. La potencia, ¿cierto? De una fracción es que numerador a la potencia y denominador a la potencia. Entonces, ¿cómo nos va a quedar acá? K sobre 2, ¿cierto? Potencia, potencia, Paula. No, no 2 a la K, sino potencia. Es multiplicar cada lado, ¿no? Y nos quedaría 2 a la 2. ¿Listo? Es decir, que aquí nos quedaría K a la 2 sobre 4 sobre 2. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, lo que dijo Paula. ¿El siguiente paso cuál es? ¿Aplicar qué? Ley de extremos, ley de la orejita o ley de la herradura, bueno, ley de la doble C. Recibe diferentes nombres, pero se entiende lo que se debe hacer. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Extremos con extremos nos queda pi cuadrado sobre qué? 2 por 4, 8. Y efectivamente ya tenemos el área del semicírculo. Es decir, si yo voy revisando mis pasos, ¿cierto? Voy revisando mis pasos, ¿sí o no? El primer paso y el segundo paso es correcto. Las áreas de las figuras. El paso 4, el paso 3 también es correcto porque para hallar el área de la figura debo sumar las áreas. Entonces, hasta ahí vamos bien, niños. El área de la figura es igual a que el área del cuadrado más el área del semicírculo. Listo. Listo. Finalmente, el paso número 4. ¿Cuál es el paso número 4? El paso número 4 es chun, 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 chun. Te sumemos las áreas. Entonces, muy bien. Área del cuadrado, K cuadrado, más área del semicírculo, pi por K cuadrado sobre 8. ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Qué debemos hacer ahí? Pues se factoriza. ¿Qué tienen en común esos dos términos? El K a la 2. K a la 2. ¿Listo? K a la 2. Entonces, ¿qué se hace? Se saca el K a la 2, ¿cierto? Se saca el K a la 2. El K a la 2. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Entonces, recuerde que el factor común divide. ¿Qué es lo que divide?
Entonces comienza a dividir. Cala 2 dividido en cala 2, pues eso nos da 1. Aquí nos daría 1. Más pi cala 2 sobre 8 dividido por cala 2, ¿cierto? Muy bien. Dividido por cala 2. Esto con eso se cancela y ¿qué nos quedó? Pi sobre 8. Efectivamente, nos dio la misma respuesta. Es decir, que el proceso está bien. Por tanto, está entre la B y la C. Pero ¿cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta es la B. Muy bien. Puesto que el radio equivale a K sobre 2. Muy bien, muchachos. Esa sería la respuesta correcta a esa pregunta. Hasta ahí, ¿tienen dudas? ¿Sí estamos bien? Fácil, difícil, ¿cómo vieron esa pregunta? ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la siguiente, por favor, a ver cómo nos va. Ustedes miren, muchachos, ustedes miran, profe, no la entiendo, eso está muy difícil, no sé qué hay que hacer, mírenla bien. Tú dices la C, listo, ya miramos. Hágala ustedes mismos, por favor, no la busquen, ustedes mismos hágala. Prof, algunos ya tienen la idea de cómo hacerlo, otros no. Más o menos. Listo. Listo, ustedes ya la miramos. Tenemos este bosquejito, más o menos, ¿cierto? Este bosquejo. Listo. Tenemos este bosquejo. Sabemos que P y Q. Listo.
Si sabemos que, ojo ahí muchachos, el radio de la circunferencia, el radio de la circunferencia es 2, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Pues que este ladito de acá mide 2 y ese ladito de acá mide 2. ¿Sí? ¿Eso es claro? ¿Listo? Si sabemos que eso mide 2, ya usted, ya usted qué descarta, muchachos. Usted ya qué descarta. De entrada, ¿qué opciones descarta? La D, ¿cierto? Descartada. ¿Y qué otra más descarta? Entonces, descarta, perdón, descarta la D. Por momento usted descarta la D. ¿Listo? Descarta la D. Listo. Ya quedó descartada. Listo. Hasta ahí, ¿vamos bien? Dime, Ortiz, ¿qué no entendiste? La D, se descarta la D nomás. ¿Sí? Porque es que me dice el segmento OP, pero ya sabemos que cuánto mide esto. Pues mide 2 porque ese segmentico representa el radio de la circunferencia. Sí, hija, sí, ¿vamos bien ahí o no? Espera un momentico, espere un momentico. Listo. Espere un momentico. Listo. Espere un momentico. Vamos paso a paso. Observe lo siguiente. La figura que se forma entre P, O y Q, ¿qué figura es esa? ¿Qué figura es esa? Es un triángulo, ¿cierto? Muy bien. Voy a hacerlo afuerita. Es un triángulo. Y ya nos dan dos medidas. ¿Qué medidas nos dan? El ángulo de acá, que mide 67.5 grados, ¿sí o no? Ahí está en la figurita. Y el ángulo de por acá, ¿cierto? Y el ángulo de por acá, ¿sí o no? ¿Que cuánto mediría? Y tenemos los lados, ¿cierto? Que mide 2 y este mide 2, ¿cierto? Hacemos bien, ¿sí o no? ¿Cuánto mediría este ángulo de acá, muchachos? Este ángulo de acá, ¿cuánto mediría? No, mira bien la figura. Si sabemos que todo este pedacito acá mide 135, todo ese pedacito acá, pero cuando usted traza esta rectica, lo divide en dos partes, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mediría el ángulo de acá? La mitad, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mediría este ángulo? 67.5. Muy bien, perfecto. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí van comprendiendo? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Perfecto. Ah, profe, y yo sé que la suma interna de los tres ángulos de un triángulo son 180 grados. Entonces yo puedo hallar el ángulo faltante, ¿cierto? Cómo hallaría el ángulo faltante si ya conozco dos ángulos? ¿Cómo lo hallaría? Pero más específico, más puntual, más puntual. ¿Cómo lo hago? Si se suma los dos ángulos y se le resta a 180 grados. Muy bien, Nicole. Pues sumamos los dos ángulos conocidos y se lo restamos a 180 grados. ¿Cuánto nos daría eso, muchachos? 45. Perfecto. 45 grados. Por tanto, ¿qué otra opción usted descarta? ¿Qué opciones usted descarta? ¿Qué opciones usted descarta? La A y qué otra más y la C. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? La B. Muy bien. ¿Sí entendieron el razonamiento que hicimos, muchachos? Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? ¿No lo entendieron? ¿Y si no entendieron, no lo entendieron, muchachos? Pero tranquilos, pregunten, no les dé pena. ¿No lo entendiste, Solange? Dime, ¿qué no entendiste, hija? Pregúntame, diga, profe, no le entendí esa parte.
Profe, es que no entiendo, o sea, lo del segmento, o sea, ¿cómo así? O PQ, no entendí eso. Segmento, por eso lo vimos. ¿Qué son segmenticos? Esto de acá. Sí, 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 pero, o sea, no Esto de entiendo por acá. qué se descartaban las otras. O sea, ¿cómo así? Ah, ¿y por qué no me preguntó desde un inicio? Ay, hijo de pucha. Pam, pam. Con esta expresión nos permite hallar algo, ¿cierto? Esta expresión nos permite hallar algo. Eso es lo que ya sabemos. ¿Y qué nos permite hallar algo? Entonces, observe bien. Si usted observa las opciones, se está centrando específicamente en un pedacito de toda la figura. ¿En qué pedacito? En P, O y Q. ¿Hasta ahí vamos bien? En P, O y Q, ¿cierto? Y sabemos que el radio de la circunferencia es 2. Entonces, esos segmenticos puntiagudos, esas líneas puntiagudas, ¿qué significa, Solargi? Esas líneas puntiagudas. ¿Qué me representan ahí? ¿Qué me representan esas líneas puntiagudas? Y que van dirigidas al centro. El radio, muy bien, representa el radio de la figura, ¿sí o no? Representa el radio de figura. Es decir, que cada una de las figuras, cada una de las rectas imaginarias que hay cada puntico al centro, ¿cuánto mide? Cada una de esas rectas imaginarias, ¿cuánto mide? 2. Listo. Perfecto. Listo. ¿Cómo está aquí en la figurita? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Si usted observa bien, en las opciones de respuesta se están centrando solamente en un pedacito de toda la figura. ¿Y ese pedacito qué forma tiene, Solange? Un rectángulo. Perfecto. Tiene la forma de un rectángulo. O, ¿cierto? P y Q. Listo. Muy bien. Un triángulo, ¿listo? Y ya conocemos, ¿cierto? Y ya conocemos dos de sus medidas. ¿Cuáles? Estas y estas. ¿Por qué, profe? ¿Por qué conocemos las medidas, muchachos? ¿Por qué esas medidas quiénes son en la figura original? El radio. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Es el radio. ¿Listo? Ya conocemos el ángulo de P. ¿Cómo lo conocemos? Aquí no lo dan. ¿Cuánto es el ángulo de P? 67.5 grados. ¿Bien hasta ahí? Y también podemos hallar el ángulo de Q. ¿Cómo podemos hallar el ángulo de Q? Nos dice que el ángulo acá, ¿cierto? Es 135 grados, pero este segmentico lo dividí en dos partes, lo dividí en dos partes. Es decir, que ¿cuánto mediría solamente ese pedacito de acá? ¿Cuánto mide ese pedacito acá? La mitad, o sea, 67.5 grados. Listo. 67.5 grados. ¿Listo? Y ya sabemos que la suma de los tres ángulos, ¿cuánto mide? 180 grados. La suma de los tres ángulos mide 180 grados, ¿cierto? Entonces yo ya puedo hallar el tercero, o sea, este de acá, el faltante. ¿Cómo lo puedo hallar? Ah, pues sumo los dos ángulos conocidos y le resto 180 grados. Muy bien. Entonces nos da 45 grados. Listo. Hasta ahí, ¿vamos bien? Listo. Ahora yo comienzo a descartar. Esta expresión de acá, esta expresión que me da ese ejercicio, x igual a 2 por seno de 45 grados y seno de 67.5, me permite hallar algo. Entonces yo miro mi figura. Me permitiría hallar el ángulo de OPQ. Recuerda que ese ángulo OPQ, el de la mitad, es el ángulo que te piden. Entonces, en la opción A, ¿qué ángulo te piden? En la opción A, ¿qué ángulo te piden? El P, ¿cierto? El P, te piden el P. Ah, profe, pero ya lo tenemos, ¿sí o no? Ya lo tenemos. Entonces, ¿es la opción A? No, porque ya conocemos el ángulo. Descartado. La C, ¿qué me dice?
El ángulo QOP, ¿qué ángulo le pide acá? ¿Qué ángulo le pide acá en la C? ¿Qué ángulo específicamente? El de la mitad, o sea, ¿quién? La letra O. Ay, pero ya lo hallamos. ¿Cuánto es? 45 grados. Entonces queda descartada. El segmento OP, o sea, la medida de O hasta P. La medida de O hasta P. Ah, pero ya lo sabemos. ¿Cuánto mide la medida de O a P? Pues 2. ¿Por qué 2? Porque es el radio de la circunferencia. ¿Listo? Lo mismo pasa para OQ. Por tanto, esta expresión de aquí, ¿qué me permite hallar puntualmente, muchachos? Pues me permitiría hallar el segmento PQ. ¿Cuál segmento PQ? Este de acá, o sea, esto me permite hallar la fórmula. ¿Listo? Esto me permite hallar esa fórmula. Si es cabe razonamiento ahora sí. Y esa fórmula que se obtiene, yo les pido a ustedes que me estudiaran el teorema de Seno. ¿Listo? ¿Sí lo estudiaron o no lo estudiaron? Bueno, niños, vamos a la última pregunta. Lo que pasa es que ahorita a las 10 tengo una clase. ¿Listo? Tengo una clase de la universidad. Entonces, les hagamos la última pregunta, ¿vale? Listo. Listo, miremos eso. Ah, esa ya la hicimos, ¿cierto? Sí, creo que sí. Un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene... Sí, sí, sí. Es un cuadrilátero que tiene un solo par de lados paralelos y los otros dos de igual medida. En un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje Y divide el trapecio en dos figuras iguales. Si las coordenadas de dos de los vértices del trapecio son -4,2 y -2,8, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta, muchachos? ¿Cuál sería? Usted tiene esto, ¿cierto? ¿Sí o no? Ubicó los vértices y ya tiene usted esta medida. Usted sabe que como el eje Y divide en dos partes iguales el trapecio, pues las otras, ¿cuál serían? Pues sería 2,8, ¿cierto? Y 4,2. Perfecto. Y obtendríamos nuestro trapecio. Perfecto. De la opción correcta es la B. ¿Listo? Muy bien. Listo. La pregunta 26. Sobre la circunferencia de centro O se localizan dos puntos, P y P' diferentes. De las siguientes, ¿cuál figura cuál figura no puede resultar de unir entre sí los tres puntos P, P' y O? ¿Cuál sería la figura ahí? ¿Qué no se obtiene, no se puede obtener a partir de esos tres puntos? Muy bien, muy bien, muy bien. No se puede obtener un radio. Muy bien, no se puede obtener un radio, ¿cierto? ¿Por qué? Usted tiene acá su circunferencia. Tiene el puntico O, que es el centro, ¿cierto? El punto que es el centro. Tiene dos punticos P y P' diferentes. ¿Puede obtener un triángulo isósceles? Sí, claro que sí. Se traza acá un punto P, el P', lo traza y listo. Entonces, esa queda descartada. ¿Sí o no?
¿Puedo obtener un triángulo equilátero? Claro que sí, se lo puede obtener, ¿cierto? Ubicas tú acá P, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, sí se puede obtener, ¿no? Necesitamos tres punticos. P, entonces aquí puedes obtener un triángulo equilátero. Sí se puede, ¿cierto? Un diámetro de circunferencia, claro que sí, ¿cierto? Sí se puede. Tú ubicas aquí a P, ¿cierto? Y trazas el diámetro y lo tienes. Pero lo que no se puede obtener es un radio, ¿no? Porque tenga presente que un radio es este segmentico. Entonces sería entre dos puntos y quedaría uno faltando, ¿cierto? Por tanto, la respuesta correcta es la B. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿No? Listo, perfecto, muy bien. Miremos esta de acá, ¿cómo nos va? En la figura se representa una cancha de fútbol con las medidas de sus lados, 60 metros, 60 metros y 100 metros. Un arquitecto realiza una maqueta del diseño de la cancha con medida de dos lados 100 veces menor que las medidas de los originales. El diseño de la maqueta medirá. ¿Cuál será la respuesta? 100 veces menor. 100 veces menos. Recuerda que también afecta las medidas, las unidades de medida. También afecta las unidades de medida. ¿Listo? Si está en metros y yo lo reduzco 100 veces, ¿cierto? ¿Cómo quedaría la maqueta? ¿En qué unidades? ¿En metros o en centímetros? En centímetros. ¿Listo? En centímetros. Recuerde que también es en centímetros. ¿Listo? Entonces está entre la B y está entre la E. Pero ¿cuál sería la respuesta correcta? Si yo de metros pasé a centímetros, la D. Muy bien. La respuesta correcta a esa pregunta sería la opción D. ¿Listo? ¿Vale? Perfecto. Perfecto. 10 elevado a la 3. No. ¿Dónde hay un 10 elevado a la 3? Es decir, cuando a ti te dicen 100 veces menor, hijo, ¿qué significa esto? Ok, perfecto. Listo. Perfecto. Listo. Muy bien. Listo. Y la última, a ver. En la siguiente figura se muestra un polígono irregular situado en un cuadrante del plano cartesiano. Al polígono se le aplica dos movimientos sucesivos. El primero es una reflexión respecto al eje X y el segundo es otra reflexión respecto al eje Y. ¿Cuál de las siguientes figuras representa la posición del polígono luego de haber efectuado los dos movimientos? Te recuerdo, primero se refleja con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Muy bien, la opción correcta es la D. Listo, muy bien. Perfecto, perfecto. La D. Listo, muy bien. La D. Listo, listo. Y finalmente, en la ilustración se presentan tres balanzas, F y G, A. Mira, muy bien. En la ilustración se presentan tres balanzas, F y G. E y F están equilibradas, pero G no lo está, ¿cierto? G no lo está. Observe bien acá. Eh, y observemos qué forma tienen las balanzas. ¿Listo? ¿Cuál de los siguientes grupos de pesas se puede ubicar en el plato desocupado de la balanza G para que quede en equilibrio?
¿Cuál sería, muchachos? Para que quede en equilibrio, para que quede en equilibrio. ¿Cuál, chicos? Profe, ¿puedes dejarnos las opciones, por favor? Ática. Ahí está. Tú dices la primera. Recuerde que por cada 3 triangulitos se requiere esto de acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Está la opción 1, muy bien, ¿cierto? Y acá por cada esto, ¿cierto? Se requiere 2. Y si hay 6, muy bien, la 1 y la 3, perfecto. La respuesta correcta sería la C. Muy bien, perfecto, muchachos. Listo. Y hagamos la última para completar las 30. Y listo, la última. ¿Listo? ¿Por qué la B? No, no, no. Es la C, hija. 1 y 3. ¿Listo? Perdón, perdón, la B. 1 y 3, o sea, la B. ¿Listo? La 29 es la B. Listo, perfecto. Y hagamos la última. Una fábrica de juguetes construye modelos de automóviles a escala. El largo del automóvil del juguete es de 14 centímetros. El largo del automóvil del juguete es de 14 centímetros. Y el largo del automóvil real es de 350 centímetros. La altura de la puerta del automóvil juguete mide 4 centímetros. ¿Cuál es la altura de la puerta real del automóvil real? ¿Qué harían ustedes ahí? Tienen que aplicar semejanza. Muy bien, tienen que ahí aplicar semejanza. ¿Listo? Perfecto. Tienen que aplicar ahí semejanza. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, simplemente usted, ¿qué hace? Pues hace el dibujito de un carrito, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Y de otro más grandecito, ¿cierto? Entonces le dice que el largo del auto juguete es de 14 centímetros, ¿cierto? Y el real, ¿cuánto es? 350 centímetros. Que el juguete, ¿cuánto mide la puerta? 4 centímetros y el real, ¿cierto? ¿Cierto? Y el real, ¿cuánto mide? Es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo quedaría la semejanza? Pues coloca 14 sobre 350, ¿sí o no? Y 4 centímetros y 4 sobre X, ¿cierto? Perfecto. O al revés, como quiera. O 350 sobre 14 o, o X sobre 4. ¿Listo? Perfecto. Listo. Usted despeja, ¿sí o no? El 4 pasa, aquí el 4 pasa a multiplicar, queda 4 por 350 sobre 14. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? 100, perfecto. La respuesta correcta a esa pregunta es la C. ¿Listo? Bien, niños, muy bien. ¿Sí quedó comprendida esa pregunta? Listo, muchachos. Listo, chicos. Entonces, yo les comparto las diapositivas. Quedaron en total faltando 26 preguntas. Ojalá ustedes las puedan ver, las puedan camellar, las miran y me preguntan. Sí, les quedan esas preguntas como de trabajo para que ustedes refuercen. ¿Listo? Entonces, chicos, les deseo un feliz resto de día. Muchas gracias por su asistencia. Muchachos, dentro de 8 días seguramente va a ser nuevamente a las 8 de la mañana por otro compromiso que tengo. Entonces, yo les confirmo. ¿Listo? Cuídense mucho, Dios me los bendiga a todos y muchas gracias por la asistencia. Espero que hayan comprendido. Este video será subido a mi canal de YouTube para aquellos que quieran nuevamente volverlo a ver. Éxitos a todos, les deseo un feliz resto de semana.